solamente nosotras, sino las redes sociales. En general se estaban hablando pues en todas partes de este eclipse, y esta mañana también aprovecho para saludar a todas estas personas que nos están escribiendo a través de las redes sociales. Están escribiendo de Colombia, de México, de Perú, de Argentina, República Dominicana, Venezuela. Así que muchísimas gracias por la sintonía y también por participar en la pregunta que les tenemos hoy y en los temas que hemos dado desde muy temprano aquí en Café CNN. Así es, parte de la pregunta del día habla sobre continuar la guerra o no en Afganistán, como mencionaba el presidente Donald Trump, que yo creo que en su discurso intentó ser lo más honesto posible, que cuando a veces se llega ya a un puesto te das cuenta que las cosas no son lo mismo, como uno escucha a veces en una frase, no es lo mismo el turismo que la inmigración, ¿no? Completamente de acuerdo. Además, ya lo había dicho anteriormente él, ¿no? Que no se imaginaba que era tan difícil el trabajo como presidente de Estados Unidos. Surprise. Aunque uno pudiera pensar que sí es bastante difícil. Yo lo hubiese Eso sí. imaginado. Sí, es lo que yo también pues puedo imaginar. Un plan para Afganistán fue precisamente lo que presentó Donald Trump este lunes. El mandatario estadounidense aseguró pues que de ahora en adelante la victoria tendrá una definición clara, menos plazos y más acción militar, que incluirá borrar ISIS e impedir que los talibanes se apoderen de Afganistán. Aseguró que trabajará con aliados y socios. Pidió también cambio en la relación con Pakistán y exigió a India mayor participación en la lucha contra el terrorismo. No miren directamente al sol. Repetimos, no miren directamente al sol. Creo que escuchamos esto en prácticamente todos los noticieros que existen en el mundo, pero Donald Trump no lo hizo y fue exactamente eso lo que hizo el presidente al salir del balcón de la Casa Blanca en pleno eclipse solar. De esto se habla en las redes sociales. En Twitter muchos usan este ejemplo para demostrar que el presidente no le gusta obedecerle a nadie. Otros bromean y comentan que quizás Donald Trump pensó que estas advertencias eran noticias falsas. Eso sí, aunque vio directamente al sol, es importante destacar que fueron solo segundos, ya que después tomó sus lentes y se unió a su familia a hacer lo correcto y seguir el ejemplo que debe tener un presidente. Varias organizaciones que trabajaron en este caso que se abrió contra el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, también consideran que es un grave error el hecho de que el presidente Donald Trump venga en estos momentos a esta ciudad y también que piense en la posibilidad de conceder el perdón al controvertido sheriff. Esto es un alguacil que lanzó una campaña antimigrante que fue culpable por parte de dos cortes de básicamente de violar la Constitución, de parar, interrogar, detener a las personas simplemente por el color de su piel, por su estatus migratorio. Él paró a latinos, ciudadanos americanos, personas que fueron víctimas y realmente es como otra bofetada, ¿no?, a la comunidad. Y mientras el presidente Donald Trump esté reunido con varios de sus seguidores aquí en este centro de convenciones, esperan varias protestas a los alrededores de este lugar. Las diferentes organizaciones han dicho que planean llevar a cabo una protesta pacífica para hacer sentir su voz de que esta es una comunidad que rechaza tajantemente cualquier muestra de discriminación y de racismo. Carlos García, de la organización El Puente, habló así del mensaje que quieren enviar también al presidente Donald Trump. El mensaje en la visita de Trump es que el odio no se acepta. Cualquier política que salga de esta presidencia es basada en supremacía blanca, en odio, y no vamos a aceptarlo. Le queda la pregunta ahora a otros políticos, Flake, McCain, el mismo gobernador, si van a apoyar a Trump o van a cambiar el destino de este país. La policía de la ciudad de Phoenix ha movilizado a todo su personal y, según ha indicado, tiene experiencia para garantizar la seguridad tanto del presidente Trump y de sus seguidores como de quienes estarán marchando y manifestándose aquí al margen de este evento. Ha dicho la policía que ellos tienen toda la experiencia para que este evento sea tranquilo y confían en que ese sea el resultado final. Gilbert Vega, CNN, Phoenix, Arizona. Y hablando de Arizona, el ex alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, no fue invitado al meeting del presidente Trump. Dijo que iría si fuera invitado, pero de que de todas maneras apoya a Trump con o sin su asistencia. Cuando se le preguntó si tenía algún comentario sobre un posible perdón presidencial, dijo también que era decisión del presidente y que depende de él.
Seguimos hablando de materia política de Estados Unidos. Este lunes, nuestra cadena CNN presentó una conversación especial con el líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. El republicano criticó la ambigüedad de Trump en la respuesta a la violencia vivida en Charlottesville, Virginia. Entre otros puntos, fueron los temas destacados de la noche. Juan Carlos López nos hace un resumen. El presidente de la Cámara, Paul Ryan, sostuvo una conversación con los integrantes y habitantes de su distrito, el primero de Wisconsin, y allí respondió a preguntas sobre las declaraciones del presidente Trump, quien en una rueda de prensa improvisada equiparó a los supremacistas blancos que generaron actos de violencia en Virginia, en Charlottesville, con quienes llegaron a rechazar ese mensaje, y dijo que el presidente se había equivocado y se había equivocado de manera seria, pero que estaba tomando el camino necesario para corregir. También habló sobre el momento político que vive Estados Unidos y sobre los retos que enfrentan los republicanos. Y aunque fue crítico del presidente, dijo que la estrategia debe ser avanzar, unir y no dividir, al negarse a hacer críticas directas a la estrategia anunciada por el presidente sobre Afganistán, estrategia que respaldó Paul Ryan, presidente de la Cámara, y es la de tener una actitud diferente en ese país. El presidente Trump dijo que Estados Unidos ya no tiene como papel construir democracias a imagen de Estados Unidos, sino matar terroristas, y también envió un duro mensaje al gobierno de Pakistán, aliado de Estados Unidos, que el presidente Trump dice, a pesar de recibir fondos y asistencia estadounidense, es refugio de terroristas y ayuda a enemigos de este país. Queremos acabar con el territorio que tienen los terroristas. Queremos cortar sus fuentes de financiación y también cortar la maldad de su ideología. Terroristas que matan a inocentes no tendrán gloria en esta vida ni tampoco en la próxima. No son más que gamberros, criminales, predadores y, sí, también perdedores. Un cambio de postura. Anoche el presidente de Estados Unidos admitió que tenía que cambiar su postura sobre el papel de Estados Unidos en Afganistán. Dejó la puerta abierta al envío de más tropas a este país y también criticó a Pakistán por ser, según él, un refugio de extremistas. Juan Carlos López nos tiene un resumen de su anuncio a la nación. La estrategia estadounidense en Afganistán parte de 3 puntos que anunció el presidente Trump. Primero, dice que se debe tener un plan ganador. Segundo, que salir de manera rápida de Afganistán crearía un vacío que generaría mayores riesgos, y dice que los retos, el tercer punto, que enfrenta Estados Unidos en Afganistán son tan grandes que se debe tener la paciencia para permanecer allí hasta cuando sea necesario. También dijo que Estados Unidos ya no está en la tarea de diseñar naciones, de construir democracias, sino de matar terroristas, y que esa será la función a partir de ahora, de apoyar a Afganistán, pero no decirle a Afganistán qué hacer ni cómo hacerlo. También el presidente Trump le dio una advertencia a Pakistán. Dijo un país que ha sido aliado, pero que también ha sido refugio para terroristas, y dijo que eso debe cambiar de manera inmediata. Dijo que no hablará sobre el número de soldados que envíe, tampoco sobre los lugares en donde adelantarán operativos militares, pero que a partir de ahora y con el apoyo de la comunidad internacional, la meta será debilitar a las organizaciones terroristas para permitir que Afganistán se encargue de su defensa con el respaldo de Estados Unidos, que dijo no es un cheque en blanco. La reacción de legisladores republicanos fue favorable. Senadores como John McCain y Marco Rubio dijeron que era un paso en el camino correcto. También Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado, mientras que para los demócratas se hizo un anuncio, pero no se dio nada concreto sobre lo que representaría una nueva estrategia militar en Afganistán, un país y un conflicto en el que Estados Unidos no ha podido triunfar a pesar de llevar más de 16 años después de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Es la estrategia que el expresidente decidió luego de reunirse con sus asesores, con el secretario de Defensa y con el vicepresidente Mike Pence en Camp David el pasado viernes, estrategia que dice comenzará a ser implementada a partir de ahora. Juan Carlos López, CNN, Washington. Gracias, Juan Carlos, por tu reporte. Donald Trump enfrenta también desafíos en la Casa Blanca. El jefe de Servicio Secreto, Randolph Alts, dijo que el dinero disponible para pagar a los agentes encargados de su seguridad y la de su familia simplemente se ha agotado. El funcionario dijo que más de 1,000 agentes han alcanzado el número máximo de horas extras
establecidos por el gobierno. La razón es que han empleado más tiempo de lo calculado para proteger a la familia Trump durante sus desplazamientos y estadías en sus múltiples residencias. House buscará en el Congreso un aumento del presupuesto de horas extras permitido para los agentes del servicio secreto. Y Paul Ryan, en directo en nuestra cadena, podemos decir que desafió la respuesta de Trump ante los hechos de Charlottesville, Virginia. Él dijo que debió ser más claro porque la ambigüedad moral no es admisible. Esto fue lo que mencionó el presidente de la Cámara de Representantes en la Asamblea Ciudadana de Wisconsin, moderada por CNN. Afirmó que se prepara para trabajar codo a codo con el mandatario en temas de presupuesto y de tributación. Expresó además su deseo de que el presidente, escuche bien, tuitee menos. El presidente y yo hablamos el lunes a la mañana acerca de la necesidad de una claridad moral, acerca de la necesidad en este momento difícil de tener un mensaje moral y rechazar esta intolerancia. Él estaba de acuerdo y lo hizo ese día lunes. Creo que su discurso el lunes fue perfecto. Luego, al día siguiente, creo que fue en Nueva York, en una conferencia de prensa de infraestructura, en una respuesta a una pregunta, creo que hizo comentarios más ambiguos, moralmente más confusos, y creo que pudo hacerlo mejor. Y bueno, Paul Ryan también fijó su posición con respecto a la nueva estrategia anunciada por el presidente Trump en Afganistán. El propósito de estar ahí es asegurarnos que no tengamos otro 11 de septiembre, que no haya un resguardo allí para el terrorismo, para que tengan dinero y nos ataquen de vuelta. Así que creo que es importante no hacerlo. Y como dijo el presidente, no es un cheque en blanco. Debemos atacar esto al final para traer una reconciliación. Y creo que el objetivo final es que el Ghani, el presidente y el Talibán se reconciliaron y trabajan juntos, pero no lo harán en paz si no creen que nosotros llegaremos hasta el final. Creo que eso es importante en la decisión de ahora. Un cambio de postura. Anoche el presidente de Estados Unidos admitió que tenía que cambiar su punto de vista sobre el papel del país en Afganistán. Dejó la puerta abierta al envío de más tropas a este país y criticó a Pakistán por, según él, ser un refugio de extremistas. Para analizar su postura, hemos hoy invitado a Roberto Domínguez, profesor asociado en el Departamento del Gobierno de la Universidad Suffolk. Roberto, bienvenido. Gracias, buenos días. La pregunta del día hoy en el programa, en las redes sociales, es si Estados Unidos debe seguir en la guerra de Afganistán. ¿Usted qué opina? Debe tener algún papel importante en Afganistán, pero no solo Estados Unidos, también la Unión Europea, también India. No debemos olvidar que Afganistán es uno de los pocos estados fallidos y tiene instituciones muy débiles, y de alguna manera lo que la comunidad internacional se debe centrar es en lo que se llama el nation building, que los Estados Unidos trata de negar como estrategia y enfatiza más la estrategia terrorista, pero debe tener un papel sin lugar a dudas. Él enfatizó en este discurso que cuando era candidato o un simple ciudadano veía las cosas de otra manera, pero que al llegar a la oficina oval se da cuenta que sí tenía que cambiar su postura. ¿Qué opina de la manera de cómo anunció precisamente lo que va a pasar ahora en territorio afgano? Bueno, ciertamente los cambios de posturas de candidatos presidenciales a los tiempos cuando toman la oficina varían, y lo mismo sucedió con el presidente Bush, con el presidente Obama, y en el caso del presidente Trump lo que sonaba atractivo en los tiempos de campaña como política pública no es muy aconsejable. El objetivo de los Estados Unidos de alguna manera es mantener el terrorismo en esa zona, controlar los actos terroristas, pero no es propiamente una guerra contra el gobierno afgano. Es una guerra en la que se trata de reducir el potencial de terrorismo en una sociedad que básicamente el mismo gobierno afgano no puede controlar. Entonces explicó su cambio de postura. Evidentemente aquí la realidad se impone.
Se ve que en el discurso de ayer hubo un debate entre los generales, entre el Departamento de Estado, y digamos que lo que escuchamos anoche no fue el presidente Trump hablando, sino más bien todas las opiniones del gobierno de Estados Unidos ante algo que no se puede negar. Los Estados Unidos debe tener un rol que no es necesariamente mandar más tropas, pero debe tener un papel en Afganistán. Pero algo que también causó controversia, Roberto, es que Trump entrevé la posibilidad de una negociación entre las autoridades y los talibanes. ¿Qué opina de esta posible estrategia o que incluso no lo descarte de la mesa? Yo diría que aquí, en esa propuesta, yo diría que es la voz del Departamento de Estado, y déjame explicarte por qué. Básicamente, en todos los conflictos internacionales, ya hay estudios de la RAND Corporation y otras instituciones que indican que cuando tú negocias con grupos insurgentes, tarde o temprano tienes que negociar. Entonces, en este sentido, el talibán en un momento dado debe estar en una mesa de negociaciones. Y al final de la presidencia de Obama, básicamente esto ya se dejaba entrever. Entonces el talibán tarde o temprano debe ser incluido en cualquier arreglo. Entonces yo veo que esta es una parte positiva, pero nuevamente se me hace que es el Departamento de Estado el que habla en esa estrategia en particular. ¿Y qué opina de la estrategia de presionar a Pakistán por, según él, ser un refugio de extremistas, de terroristas? Yo diría de que diplomáticamente no fue muy apropiado hacerlo, pero en términos de política práctica, de política pública, hemos visto que el gobierno de los Estados Unidos, probablemente el lugar más complicado en términos de cooperación, asistencia, es Pakistán precisamente, pero esto tiene 30 años dentro de la política exterior de Estados Unidos. Yo diría de que habrá que ver lo que sucede en las próximas semanas con respecto a qué tan fuerte será la posición de Estados Unidos. No era necesario verbalizarlo ayer, porque de hecho yo creo que hay una gran continuidad con las presidencias anteriores en que Pakistán es un dolor de cabeza. Por último, Roberto, triunfaremos, la victoria será posible. Quiso destacar mucho esas palabras durante su discurso. Es lo que quiere enfatizar. Pero mi última pregunta sería, ¿qué significaría o qué sería realmente una victoria de Estados Unidos en Afganistán y cuáles serían sus secuelas? Yo diría que en esa parte fue el presidente Trump quien habló, en términos de decir, bueno, nosotros somos los victoriosos, somos el número uno, pero la victoria en Afganistán va a ser construir un gobierno fuerte que es capaz de incluir al talibán y a otros grupos. Y aquí no debemos olvidar India, China, Irán, la Unión Europea, otros actores internacionales que son muy importantes y tienen intereses ahí. Entonces la victoria no vendrá de los Estados Unidos, la victoria vendrá en la capacidad de la comunidad internacional y los grupos internos en crear un Estado fuerte. Hablando de qué dijo Trump o qué pudo haber dicho el gobierno cuando él mencionó que Estados Unidos no está ahora para ayudar a crear democracia, sino para matar a terroristas, ¿qué opinas de este comentario? Brevemente. Se me hace un comentario más para generar opinión pública en su favor, de unificar distintos grupos dentro de Estados Unidos, pero yo diría de que es una frase retórica, más que nada. Más que nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa, Roberto. Gracias, que tengan buen día. Que lanzó una campaña antimigrante que fue culpable por parte de dos cortes de básicamente de violar la Constitución, de parar, interrogar, detener a las personas simplemente por el color de su piel, por su estatus migratorio. Él paró a latinos, ciudadanos americanos, personas que fueron víctimas y realmente es como otra bofetada, ¿no?, a la comunidad. Y mientras el presidente Donald Trump esté reunido con varios de sus seguidores aquí en este centro de convenciones, esperan varias protestas a los alrededores de este lugar.
Las diferentes organizaciones han dicho que planean llevar a cabo plazos y más acción militar que incluirá borrar ISIS e impedir que los talibanes se apoderen de Afganistán. Aseguró que trabajará con aliados y socios. Pidió también cambio en la relación con Pakistán y exigió a India mayor participación en la lucha contra el terrorismo. No miren directamente al sol. Repetimos, no miren directamente al sol. Creo que escuchamos esto en prácticamente todos los noticieros que existen en el mundo, pero Donald Trump no lo hizo y fue exactamente eso lo que hizo el presidente al salir del balcón de la Casa Blanca en pleno eclipse solar. De esto se habla en las redes sociales. En Twitter muchos usan este ejemplo para demostrar que el presidente no le gusta obedecerle a nadie. Otros bromean y comentan que quizás Donald Trump pensó que estas advertencias eran noticias falsas. Eso sí, aunque vio directamente al sol, es importante destacar que fueron solo segundos, ya que después tomó sus lentes y se unió a su familia a hacer lo correcto y seguir el ejemplo que debe tener un presidente. Varias organizaciones que trabajaron en este caso que se abrió contra el sheriff del condado Maricopa, Joe Arpaio, también consideran que es un grave error el hecho de que el presidente Donald Trump venga en estos momentos a esta ciudad y también que piense en la posibilidad de conceder el perdón al controvertido sheriff. De Donald Trump, que yo creo que en su discurso intentó ser lo más honesto posible, que cuando a veces se llega ya a un puesto te das cuenta que las cosas no son lo mismo, como uno escucha a veces en una frase, no es lo mismo el turismo que la inmigración, ¿no? Completamente de acuerdo. Además, ya lo había dicho anteriormente él, ¿no? Que no se imaginaba que era tan difícil el trabajo como presidente de Estados Unidos. Surprise. Aunque uno pudiera pensar que sí es bastante difícil. Yo lo hubiese Eso sí. imaginado. Sí, es lo que yo también pues puedo imaginar. Un plan para Afganistán fue precisamente lo que presentó Donald Trump este lunes. El mandatario estadounidense aseguró pues que de ahora en adelante la victoria tendrá una definición clara, menos y no solamente nosotras, sino las redes sociales. En general se estaban hablando pues en todas partes de este eclipse y esta mañana también aprovecho para saludar a todas estas personas que nos están escribiendo a través de las redes sociales, están escribiendo de Colombia, de México, de Perú, de Argentina, República Dominicana, Venezuela, así que muchísimas gracias por la sintonía y también por participar en la pregunta que les tenemos hoy y en los temas que hemos dado desde muy temprano aquí en Café CNN. Así es, parte de la pregunta del día habla sobre continuar la guerra o no en Afganistán, como mencionaba el presidente.